Buenos días, vamos a comenzar el último tema de la materia de pedagogía comparada y el cuarto tema es América Latina y su educación, dos puntos de vista. Les voy a pedir que mientras que vaya transcurriendo la clase, pues ustedes vayan tomando nota de los puntos más importantes. Para empezar, comenzaré diciéndoles qué es América Latina o Latinoamérica. Para empezar, este término surge alrededor de 1856 por un chileno que se llama Francisco Bilbao. Él empezó así a denominar a esta parte del continente americano. América Latina lo conforman una serie de países que van desde México hasta el último país de Sudamérica. Cuenta con una superficie de más de 20.000 kilómetros cuadrados, eh, una población superior a 569 millones de habitantes. A todo este grupo de países pues se les denomina latinoamericanos. En esta parte del continente podemos encontrar una gran variedad de climas, podemos encontrar una gran variedad de paisajes naturales y que obviamente eso es muy rico a toda América Latina. Algo que van a tener en conjunto y principalmente es la razón por la que se llama así a este espacio geográfico, pues es el idioma. La mayoría de todos esos países tienen como lengua principal el español, sin embargo hay unos que tienen portugués, otros que tienen francés, y eso se va a deber a los países que colonizaron allá en el siglo XVI a nuestro territorio. Nosotros vamos a tomar en cuenta que prácticamente toda América Latina se dedica casi a las mismas actividades económicas. No son un país desarrollado, no somos unos países desarrollados. Entonces, pues los volúmenes que se generan pues son bajos, no hay un alto índice de productividad como lo hay en algunos otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Eh, se trabaja con tecnología primitiva, por ejemplo, en nuestro país. Para extraer petróleo, pues las máquinas que tenemos son de 1934, ¿no? Un poquito más antes. Entonces pues no se invierte, no hay mucha inversión de capital para poder extraer todos los recursos que sí se cuentan. Va a haber mucha exportación de materia prima. Esto es debido a los paisajes que se tienen, al clima que se tiene en toda América Latina. Se produce mucha vegetación, se producen una gran cantidad de especies animales y por lo tanto también hay una gran cantidad de recursos energéticos y minerales. Los que más destacan pues, van a ser los yacimientos de petróleo, de cobre, de litio, de plata. También, y eso es una situación pues más triste, la que vamos a tener es que en la mayoría de los países de América Latina pues se va a destacar la pobreza. Ese es un factor el cual pues ha llevado y generado muchos estudios porque este nivel de desigualdad social que tenemos marca un gran índice de analfabetismo, de mortalidad infantil, de desempleo y en consecuencia pues hay un sinfín de problemas que toda América Latina afronta. Básicamente son problemas económicos, problemas de crecimiento personal, de crecimiento como país. Sin embargo, son como ciertas características que hacen que en este momento y el tema que vamos a ver, pues nos hagan ver hacia este lado del mundo. Todos los otros autores que estuvimos manejando prácticamente se desarrollan en Europa. Y este tema que vamos a ver, pues es una mirada hacia América Latina. Y aunque no propiamente es en México, sí lo que vamos a hablar de este autor, pues es referencia también a nuestra situación de México. Nosotros tenemos pues una vida complicada en cuanto a los mexicanos, en el sentido de que somos parte de Latinoamérica, pero también somos parte de Norteamérica. Somos más desarrollados que los países eh, del centro y del sur de América, pero no estamos al grado de Estados Unidos. Entonces se genera ahí unos problemas drásticos en cuanto a la economía y obviamente todo lo que, como hemos estado platicando, tiene que ver con la educación y el crecimiento.
La situación generalizada de América Latina no es una condición actual, es una condición de la cual desde 1500 que se comienza con este proceso de colonización, pues vivimos todos estos países que conformamos América Latina. Fuimos parte de ser sometidos, de ser discriminados, de ser sobajados en cuanto a cultura, tradición, ideología. Se robó la identidad de cada una de estas culturas que existían en nuestro territorio y fueron en muchos casos parte de un sincretismo de aquellos que nos colonizaron. En algunos casos pues no se dio sincretismo, sino más bien se dio un exterminio total de la ideología que había y dio paso a esas ideologías europeas que nos traían. Por lo tanto, siempre se vivió un proceso de discriminación, proceso que hacía que simplemente por las personas de haber nacido en esta parte, pues ya tenían una, eh, un no valor como persona, y obviamente pues eso significa que en pensamientos, en ideas, en crecimiento, pues muchísimo menos. Entonces, bajo estas condiciones y a partir de 1500, pues pasan muchos siglos en cuanto a poco se van dando los procesos de independencia. Sin embargo, no se dio un crecimiento o un florecimiento como en algunas otras culturas del mundo, sino que tuvimos que abandonar, adoptar unas nuevas, y en esta ruptura ideológica, cuando se dan todas estas independencias del mundo, pues cada país empieza a tomar lo que tiene y a construir con lo que le queda. Algunos países más pobres que otros, algunos países con menos recursos que otros, y entonces cada uno empieza a forjar. Sin embargo, no porque la mano europea en papel se ha dicho salió de nuestro continente, no se fueron todos los procesos de pobreza que había, ¿no? En muchos lugares se siguió viviendo procesos de discriminación, procesos donde había personas que se sometían y eran pues abusados por los que seguían en el poder, muchas veces apoyados por sectores muy pequeñitos a los cuales tenían privilegios, y la mayoría de los grupos sociales pues siempre vivían en decadencia. Y es entonces que vamos a conocer a un personaje que es muy importante para la educación, sobre todo para la educación de América Latina, que se llama Paulo Freire. El nombre completo de Paulo Freire es Paulo Reglus Neves Freire. Él es un pedagogo brasileño que nace en 1921 y muere en 1997, y es conocido por sus aportaciones en el campo educativo, sobre todo en la concientización social y la acción liberadora, por medio de la alfabetización de los adultos y la pedagogía crítica. Vamos a revisar el día de hoy, en este apartado, pues estos primeros conocimientos de dónde surge Paulo Freire y básicamente qué es lo más importante de su obra. Paulo Freire, ya les dije, nace en 1921 y nace en un lugar de Brasil que se llama Recife. Él va a tener una infancia, digamos que normal, con sus padres. El único problema es que su padre muere cuando él tenía 13 años y sin embargo no, pues digamos que no padecieron, ¿no? Él tiempo después comienza a estudiar en la universidad y estudia Derecho. Sin embargo, dentro de esta labor de defender a los otros, pues él se da cuenta de una necesidad educativa o una necesidad social más grande que se vivía en Brasil. Él comienza a educarse, a llamarse, bueno, empieza a ir tras esa vocación de la defensa a los demás. Él empieza a tomar realce a los temas pedagógicos. Comienza un fomento hacia círculos de cultura, a centros de cultura popular, y cuando se da un golpe militar en Brasil, allá por 1964, él era el delegado del Ministerio de Educación. Cuando decimos Ministerio de Educación, pues nos estamos refiriendo a que era el secretario de Educación de ese país, ¿no? De Brasil. Y sobre todo él buscaba la alfabetización de los adultos. Este golpe militar que hubo en Brasil, pues es lo que lo lleva a ser encarcelado y después es exiliado en Chile. Allá comienza a adoptar un nuevo método para la educación del adulto, que ya en una clase nos hicieron mención de él, que es la palabra generadora,
y pues toma toda esa importancia que tiene que ver con el educar. Él va a estudiar, bueno, va a realizar un número muy grande de obras, pero todos van a ir encaminados hacia una conciencia crítica. Uno de sus libros más importantes pues es este de la pedagogía del oprimido, y justamente en él habla sobre toda esa discriminación que él observa, sobre todo ese dolor que tiene que ver con la realidad que estaba ocurriendo en estos espacios. Busca de cualquier manera hacer que la conciencia popular se cumpla y se lleve a otros grados para que sea una educación que esté al servicio de la construcción de una sociedad, pero no cualquiera, sino quiere una sociedad justa y solidaria. Esto nos hace referencia a que también Paulo Freire tiene ideología marxista, pero no es una ideología marxista férrea a la práctica socialista. Él es un marxista más idealizado, él es humanista, sobre todo es más humanista que socialista, y esto hace que Paulo Freire busque esta educación a las masas. Él quiere ver que se autorrealicen, porque él cree que ese es el inicio de la toma de conciencia. Siempre está orientado a una educación, pero no a esta educación que se vivía en los países, ¿no? Porque él le llamaba que era domesticación. Él ve que es necesario que el hombre, al ser educado, sea capaz de que él mismo se dirija a una autorreflexión, y que de esa reflexión pues tenga ganancias, sobre todo la de la libertad. Recordemos que en este contexto Paulo Freire vivió momentos difíciles en Brasil, vive ese golpe de estado, y también al ser abogado pues se da cuenta de cómo había muchas injusticias y que desgraciadamente pues siempre era hacia las personas más pobres, y no solamente porque fueran pobres, sino porque eran personas que no estaban educadas, que ellas no tenían esa libertad porque no tenían un poder de creación, porque no tenían un poder de crítica. Y estos van a ser como esos principios pedagógicos que fundamentan toda la teoría de Paulo Freire. Él siempre va a estar encaminado a que la práctica educativa eh, genere cambios radicales en la sociedad. Quiere que todas estas masas pues dejen de ser explotados y que se vuelvan seres pensantes. Ya les comentaba que Paulo Freire pues fue un personaje muy importante en la educación, pero no solamente es en esta parte de hacer conciencia o en el proceso de alfabetización, sino también fue un pedagogo que escribió muchísimo. Él emanó muchos textos, todos encaminados hacia esta educación crítica, todos encaminados a que la educación es la vía, que la pedagogía es lo importante, y en cada uno de estos libros que están aquí, pues él va a hacer que las personas tomen conciencia sobre lo que es su situación y hacia dónde debe de llevarse. Muchos de estos libros tienen una, una forma de escritura muy especial, porque cuando tú los lees es como si te lo estuvieran contando a ti. No tiene una narrativa elaborada. Sí tiene muchos conceptos que tenemos que aprender para comprender la obra de Paulo Freire, pero no porque sean conceptos difíciles, sino porque él los adopta de una manera muy especial. Por ejemplo, cuando habla de la pedagogía del oprimido, pues habla de todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de recibir una educación que los lleve a pensar, no han tenido esa forma de ser libres, de poder pues manifestar todos sus deseos y de vivir de una manera donde esta persona se sienta realizada, ¿no? Hay varios temas, ahorita los vamos a checar algunos de los otros conceptos, pero si los leen, todos los que están aquí, pues son encaminados a una mejora y un cambio. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, varios de estos están en la web y los pueden leer ahí. De hecho, al final les dejo también una liga donde
Ahí están varios libros que se pueden descargar o los pueden buscar de manera independiente, los pueden comprar, tampoco son tan caros todos estos libros. Estas, por ejemplo, las cartas a quien pretende enseñar, también es una serie de sesiones técnicas o bueno, de escribir situaciones que van pasando muchos de los educadores con los que Paulo Freire trabajaba. Escuchar a Paulo Freire es muy armonioso. Él tiene una voz pues muy melodiosa, habla con mucho amor, con mucha entrega. Es un personaje que tú al oírlo hablar, pues te enganchas con lo que él está diciendo, porque no solamente es hablarlo o decirlo, sino cómo tú observas que lo siente y cómo quisiera que en esas palabras tú sintieras todo ese dolor que ven muchas de las personas y de qué manera él también da la solución para que esta vida pues mejore o esta vida cambie, ¿no? Que esa es su intención, que la mentalidad de las personas los lleven a ser mejores cada día. Ya les comentaba que Paulo Freire pues tiene algunos conceptos en cuanto a lo que es la pedagogía. Entonces pues vamos a ver unos de ellos. Por ejemplo, cuando habla de educación, él va a estar hablando de que es aquel proceso donde se da la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Él veía que la educación no solamente era el hecho de recibir conocimientos, sino que te daba esa posibilidad de cambiarlo, sobre todo de hacerlo tuyo, ¿no? Hay una frase que dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Obviamente él ve toda esta ideología muy grande, él ve la necesidad de la transformación, pero no para una transformación de sistemas como lo estuvimos viendo o no para una transformación de una escuela, sino para la transformación de una vida misma y sobre todo encaminado siempre hacia los más pobres. Él habla de una lectura del mundo. La primera vez que yo escuché hablar esto de lectura del mundo, no sé, yo imaginaba como un periódico y el cual pues me iba a informar de todo lo que pasaba. Yo pensaba que se refería a un concepto donde tú fueras muy culto y en realidad lo que él quiere dar a entender pues es que seamos capaces de entender, de criticar todo lo que ocurre pues en cualquier contexto para poderlo entender. Decía, la enseñanza de la lectura y de la escritura, de la palabra, a la que falte el ejercicio crítico de la lectura y la relectura del mundo, es científica, política y pedagógicamente manca. Podrías, con esto quiere decir que tú podrás saber mucho de cualquier tema y podrás tener siempre un tema de conversación, pero si tu capacidad crítica, si tu capacidad de abstraer los conceptos no es la suficiente, pues es como si quieras de una manera, como él dice, ¿no? Manco, cojo, que te falte algo como para acabar de entender este mundo que tenemos. Él también va a tener muy claro el concepto de alfabetización. ¿Por qué lo tiene? Pues porque obviamente en Brasil se vivía que la mayoría de las personas pues eran abusadas porque no sabían leer y escribir. Y entonces él ve que el aprendizaje de la escritura y de la lectura pues es una llave para que estas personas introduzcan ese mundo de la comunicación escrita y por ende pues los hombres acaben con ese miedo, comiencen a hacer suyo ese mundo y que justamente los haga mejores. Siempre el tema que va a abordar pues van a ser palabras muy importantes. Por ejemplo, él enseña la palabra revolución, enseña la palabra caminos, que son palabras que para ese momento pues eran palabras muy importantes. Recordemos que él está viviendo este golpe de estado en Brasil y los golpes de estado es por parte civil, ¿no? Porque la gente ya estaba harta de esas situaciones que estaban viviendo y entonces él es como parte de ese movimiento. Otro tema que vamos a tener, otro concepto que vamos a tener es la educación bancaria. Seguramente ya lo han escuchado y sabrán que se va a referir a cuando solamente la educación lo ven como el acto de depositar, de transferir o de transmitir valores y conocimientos. En esta visión, los hombres son vistos como seres de la adaptación.
Él cree que la educación pues tiene que llevar más allá, ¿no? No solamente un depósito para ir cambiando, sino es una educación para ir mejorando en todos los aspectos. También va a hablar de lo que es la educación problematizadora. Él dice, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación liberadora y no bancaria, los hombres se sienten sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada, implícita o explícitamente en sus sugerencias y en las de sus compañeros. Él ve, no porque la educación sea un problema, sino él ve que a partir de lo que entre todos ven, pueden empezar a discernir en esos mejores caminos, en poder salir de esa opresión que a lo mejor viven en conjunto y que en esa unidad de pensamiento o de discernación, pues ellos pueden ser mejores y pueden llevarse hacia unos lugares de liberación, que eso es lo que más él siempre nos va a hablar en todos los temas que vamos a tener de él. ¿Qué se nos va a quedar de tarea? Pues les voy a pedir que, ya les había comentado que tomen apuntes, les voy a pedir que investiguen una frase de Paulo Freire, pero obviamente hay muchísimas en internet, pero no solamente quiero que busquen la frase que más les guste, sino que necesito que investiguen pues de dónde es esa frase, porque la mayoría de las que tenemos ahí pues son tomadas de sus libros o de algunas entrevistas que les hacen, pero todas tienen una historia, no son como sin colación. Y les voy a pedir que todos esos conceptos que el día de hoy les comenté así como muy rápido, por favor ustedes los detallen, lo que sería educación, alfabetización, educación bancaria, estos que acabo de mencionarles, y que los ilustren en su libreta. ¿Por qué? Porque necesito ver de qué manera ustedes pueden interpretar, o dicho en palabras de Freire, hacer la lectura del mundo. Bueno, por esta ocasión es todo. Entonces espero sus tareas en Classroom, las subo y nos conectamos el día de mañana. Muchas gracias a todos.